Bien, nuevamente muy buenos días. Esperamos que estén ustedes, pero que muy bien. Para esta ocasión es la última sesión del curso. Eh, Hay un trabajo que ya ha estado en marcha desde ayer, ¿verdad? Desde ayer a mediodía, y entonces conviene que hoy puedan dedicar tiempo a resolver todo lo que quede pendiente, ¿verdad? Todo lo que quede pendiente dentro del aula virtual para que puedan después descargar el certificado, y dentro de esas tareas pendientes está la revisión del taller, ¿verdad? Pero bueno, antes de empezar, jóvenes, no sé si hay, como decía la profesora Valeria, ¿no? Que es la que me lleva la agenda. Jóvenes, ¿hay alguna pregunta, alguna consulta, alguna cosa que quieran ustedes eh, que detalláramos? Jimena Fonseca. Buenos días, profe, ¿cómo está? Muy bien. Qué dicha. Profe, yo lo que tengo una consulta es más que todo con lo de la entrega del trabajo final. Bueno, yo ayer lo terminé y todo, y ya, bueno, me autoevalué y evalué el compañero, pero todavía no me da la opción de descargar o sea, digamos, todavía no me da la opción de descargar el certificado, sino que me sale tarea incompleta. Entonces no sé si es como cosa mía o es que falta todavía algo. No, no es cosa suya. Lo que sucede es lo siguiente. El paso, digamos, de la herramienta que utilizamos para que ustedes lo enviaran y lo mandaran, etcétera. Este, a ver, un segundo. Lo, la herramienta que usamos tiene una característica, y es que el paso de una cosa a otra no es automática. Entonces, igual como tuvimos que darles un tiempo para que ustedes mandaran el texto, hay que dar también un periodo para mandar eh, las otras evaluaciones, y ya cuando le demos otra vez a la herramienta la instrucción de que dé el paso siguiente, ahí sí, ¿verdad? Porque lo que va a hacer la herramienta hoy en la noche es ver cuántas evaluaciones hay, es decir, cuántas calificaciones, y con eso eh, ya podrán ustedes descargar el certificado con lo demás hecho. Entonces, no, no, no es cosa suya, Jimena, es que la herramienta tiene que esperar a recolectar digamos, todos los documentos, todas las evaluaciones para después hacer el curso. Ah, ok, profe, perfecto. Muchísimas gracias. Ok, con mucho gusto. Eh, Joven Guillén, Michelle. Hola, buenos días. Bueno, mi consulta es parecida a la de la compañera. Digamos, es que yo ya, digamos, entregué mi trabajo, inmediatamente el sistema me asignó el de una compañera y yo lo revisé. También me Sí. puse a revisar mi propio trabajo, pero como en la bandita, donde sale como las cosas hechas, que normalmente sale como todo en verde, a mí la penúltima me sale en amarillo y me sale no finalizado y entre paréntesis enviado. Entonces yo no sé, a todos les aparece así. Bueno, yo le puedo decir que si a todo el mundo le aparece así, a todos los que enviaron el texto, porque eh, el taller está recolectando las evaluaciones todavía. Le contaba, el paso no es automático. La penúltima que te aparece en amarillo es precisamente el taller final, ¿verdad? Si vos le das clic al cuadrito ese amarillo, te manda al taller final, y es por eso, ¿verdad? Es porque Sí. el sistema tiene que recolectar todas las evaluaciones para decirle, bueno, ahora sí ya, Ok, concluyamos la entonces me actividad. espero a hoy. Listo. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto.
Yoxan Enríquez, adelante. No, también me parecía lo mismo. Yo había hecho todo, pero yo estaba pensando que tal vez era eso, que todavía faltaba gente, porque cuando yo lo hice solo había un compañero nada más. Sí, es eso. Ahora, Yoxan, vos ingresaste ya a hacer las evaluaciones de las evaluaciones que el sistema te asignó. Sí, ya las hice. La mía y la de un compañero también, que me pareció. Ok, perfecto. Entonces hay que esperar a la noche, ¿verdad? Para que ustedes, no para que ustedes, no, para que el sistema haga el paso siguiente, ¿verdad? Y entonces diga, bueno, aquí calificados tenemos tantos y ya les aparezca en verde ese cuadrito que les aparece ahorita en amarillo. ¿Ok? Entonces todo va muy bien, usted va siguiendo el proceso y lo que queda es esperar a la noche, ¿verdad? Para después ingresar por el certificado. Brandy. Buenos días. Profe, es que me parece que en alguna parte leí que la autoevaluación uno debía realizarla solo si ya, digamos, ahorita, unas horas antes de que ya se cierre la evaluación, uno no haya recibido evaluación de algún compañero que le haya correspondido la de uno. Pero si las dos aparecen de vez, ahí como que si digamos que la solicita el sistema, sí debo autoevaluarme. Bueno, la autoevaluación le tiene que aparecer a todo mundo, ¿verdad? Porque no existe posibilidad de que le digamos al sistema, bueno, a este sí, a este no, a este sí, a este no, ¿verdad? Em, yo creo que con que aparezca una evaluación en el sistema, decir que la otra persona te evalúe, ya el sistema interpreta, ok, aquí hay una evaluación, ¿verdad? Entonces ya hace el paso. Hacer la autoevaluación no está mal, ¿verdad? Entonces, si usted tiene un chance y puede calificarse a usted misma, lo puede hacer igual, ¿verdad? Sin ningún problema. Esa evaluación es recomendable. Bien, vamos a ver, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta? En el chat preguntan que es que le aparece en rojo. Bueno, hay que revisar un detalle fundamental. En días anteriores les hemos estado enviando correos, ¿verdad? De que el límite para enviar, para enviar el texto era ayer a mediodía. Eh, no podemos agarrar bueno, a Jacqueline ya le voy a contar, puede haber un detalle porque no aparece. Entonces, el límite para enviar el texto, digamos, el trabajo final, era ayer a mediodía. ¿Por qué ayer a mediodía? Bueno, porque también teníamos que dar tiempo de que ustedes ingresaran, hicieran las evaluaciones que el sistema les asignara y posteriormente el, 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 el sistema ya abriera el certificado, que eso se va a abrir hoy en la noche. Entonces, si no, por la razón que fuera, no pudieron ingresar o no enviaron el texto o ingresaron después de las 12, eh, no podemos decirle al sistema que vuelva, digamos, vuelva a la fase de envío sin borrar lo que ya está. Entonces, mm, no hay que preocuparse tampoco, ¿verdad? ¿Por qué razón? Bueno, porque este curso es formativo, ¿verdad? Es preparatorio. Entonces, eh, aunque no haya posibilidad
de descargar el certificado porque posiblemente no se envió el trabajo final, pues no pasa nada para la universidad, ¿verdad? Porque no les van a decir que, o sea, no les van a decir nada porque ustedes eh, no completaran el curso, ¿verdad? Entonces hay que despreocuparse. Lo más importante de este curso era la preparación, ¿verdad? Claro, por supuesto. La evidencia de la preparación era el certificado, ¿verdad? Pero no es, digamos, un requisito obligatorio para ningún proceso que la universidad les plantea a ustedes después. Es una preparación. Ahora, Jacqueline dice que em, cuando voy a descargar el certificado, 4 de los temas que voy por hacer en la última semana los vuelvo a hacer y siguen apareciendo. Muy bien, Jacqueline, lo que podemos hacer es lo siguiente. Este, podemos ver el caso suyo particular, a ver cuáles son esos 4 temas em, al final, ¿verdad? Al final de la sesión, porque puede ser que las 4 actividades que estén dando problemas sean lo que en el aula virtual se llaman los libros, que ahí hay que ir este, como pasando páginas, ¿verdad? Uno puede ingresar, ver la primera, pero hay varias páginas después de esa primera. Es posible que lo que esté pasando es eso, ¿verdad? Que no esté viendo las otras páginas, entonces el sistema dice, aquí falta cosa por hacer, ¿verdad? En todo caso, veremos cuáles son los libros que están dando problema y meteremos todo en una página, ¿verdad? Es posible que sea eso. Bien, jóvenes, ¿alguna otra pregunta, alguna otra consulta? Parece que no. Bueno, vamos a ver. Entonces, hoy corresponde eh, ver el último tema eh, de la preparación, ¿no? El último tema del curso. ¿Cómo redactar ideas? Claro, ya ustedes han hecho, me imagino yo, las actividades del aula virtual, han visto las lecturas, han hecho los videos, el H5P, que es el que son estos videos este, que aparecen con preguntas en medio, ¿no? Yo sé, antes de empezar, cuéntenos. Profe, es que me estaba fijando y a mí me parece que tengo apenas completado un 75%. O sea, lo demás me falta y yo, Usted se quedará entonces también después de la sesión para ver su caso particular y que nos enseñe a ver qué le aparece, ¿verdad? En el aula virtual cuando usted ingresa. Sí, gracias. ok, con mucho gusto, sí, porque esos casos ya son específicos, ¿verdad? Entonces eso sí hay que verlos uno por uno. Bien, les estaba contando cómo es entonces que se redactan las ideas. En el aula virtual ya ustedes se han dado una idea y la sesión de hoy es para eh, afinar, ¿verdad? Eh, para afinar eso que ya posiblemente han estudiado en el aula virtual. Entonces, aquí tengo una pregunta, pero es para la profesora Valeria. Profesora Valeria, ¿quién se encargaba de la primera parte? ¿Era Yo, usted o era yo? sí, soy yo. Ok, entonces cierro yo el micrófono y los dejo pues con la compañera. Ok, chicos, lo primero que queremos es que ustedes nos digan, ya puede ser que abran el micrófono o en el chat, nos pueden decir para ustedes qué es redactar, cuál es el proceso que ustedes hacen. Sí, como lo primero que se les viene a la mente cuando les dicen que tienen que redactar algo.
Así, lo primero, ustedes dicen, ah, es esto. ¿O qué es lo que primero que ustedes hacen cuando les dicen que tienen que redactar? Adriana dice, pienso en mi idea, la redacto y luego la pulo. Ok. Brandy dice, una lluvia de ideas, planear lo que se va a escribir. Que como que primero hacen ese proceso de saber qué es lo que van a escribir y medio lo planean, lo ordenan y ya después se ponen a escribir, ¿cierto? Profe, si la puede pasar la diapositiva, por favor. Que la redacción, lo más importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que el objetivo es transmitir, ya sea información, ideas o las opiniones. Entonces, primero tienen que tener eso en cuenta, que el objetivo que tienen es transmitir, o sea, tienen que dar a conocer lo que ustedes están investigando o la opinión que ustedes tienen. Entonces, como vimos que la lectura es un proceso que implica mucha práctica y paciencia, en este caso la práctica es estar redactando constantemente, ver qué técnica le funciona, qué tipo de organización les funciona, si es más un esquema, si una lluvia de ideas. Todo esto ustedes tienen que ir viéndolo con el tiempo. Y además es necesario contar con ciertas técnicas que con el tiempo se van a ir facilitando, le van a ir facilitando el proceso de redactar. Entonces, lo primero que tienen que hacer es tener claro esta parte. ¿Cómo voy a transmitir yo el mensaje? ¿Cómo quiero que me entiendan? Y poner en práctica constante, estar redactando. En la siguiente, en la siguiente diapositiva van a salir, ajá, las fases. Al igual que la lectura, la redacción tiene tres fases. La primera es la planeación o la preescritura, que es lo que ustedes nos decían, que no lluvia de ideas, pensar la idea, y luego ya la escritura, que es ya ponerse a redactar o escribir, y la revisión o posescritura, que ya es el proceso donde, como dijo una compañera, va a pulir lo que escribió. Entonces, en la siguiente vamos a ver en sí qué es la planeación. Entonces, es ese momento previo, como decía, es identificar el propósito de por qué yo voy a escribir, el tema, la macroestructura. Entonces, lo primero es definir bien el tema, por qué yo quiero escribir sobre esto, para qué me va a servir y qué es lo que yo quiero decir. Luego vamos a tener que leer críticamente una bibliografía que podría funcionar y tomar apuntes. Por eso es que les explicábamos la primera semana las fuentes confiables, porque son necesarias. Ustedes necesitan informarse primero antes de empezar a redactar. Tienen que ver qué información son la que les va a funcionar, qué van a justificar, porque ustedes van a escribir sobre ese tema. Y luego organizar, hacer esquemas, comparaciones y un análisis. Eso es lo que les decía de hacer esta lluvia de ideas. Con la macroestructura del texto nos referimos como que ustedes hagan su lluvia de ideas y digan, ok, lo primero que yo voy a mencionar va a ser esto y después esto otro. Tener como esa idea del orden en el que ustedes van a redactar para que les sea más sencillo que empezar con la hoja en blanco sin saber por dónde van a empezar y con qué van a terminar. Luego, en la parte de la escritura, también se divide en tres partes, que esas sí son un poco más conocidas. Es en la siguiente diapositiva. Sí. Eso sí es como que uno usualmente sí está más relacionado con estos conceptos que son introducción, el cuerpo o desarrollo y las conclusiones. En la introducción, ustedes tienen que plantearle al lector y ustedes mismos al momento de escribir qué es lo que van a investigar, por qué es que están interesados en investigar ese tema o ese problema en específico. Luego, ¿para qué lo van a hacer? ¿Qué es lo que ustedes quieren lograr con eso? Si quieren, tienen una hipótesis de cómo solucionar X problema o quieren investigar porque lo que buscaron en ciertas fuentes dicen unas cosas y ustedes piensan que puede llegar a otro resultado y cómo lo voy a estudiar o cómo se va a presentar. Ya en el desarrollo es donde ustedes van a ir trabajando esos temas que establecieron en su árbol de ideas,
o en el esquema que hicieron. Entonces van a ir desarrollándolo y lo importante es que cada párrafo tenga como su tema central, una idea central y ir explicándolo y conforme va avanzando, ir explorando esas ideas secundarias, no hacerlo todo en un solo párrafo porque puede llegar a ser muy confuso, tanto para ustedes al escribirlo como para la persona que lo va a leer. Luego en las conclusiones se trata ya directamente el producto final de las ideas y ya sea decir como, ok, estos autores tenían razón al momento de afirmar X cosa, o más bien darse cuenta que las hipótesis que ustedes tenían al inicio no concuerdan con los resultados y decir como no, pues se comprobó que pasa tal otra cosa, y es donde se sistematiza un poco más el proceso, esos resultados de la investigación o de lo que ustedes escribieron. Entonces, el momento como para cerrar y darle como un final a la redacción que ustedes están haciendo y decirle al lector como aquí están los resultados, así fue como terminó la investigación o la exposición. Luego sigue la etapa de revisión o la poslectura, escritura, que acá lo que tienen que hacer es revisar el final del texto. Entonces, ustedes lo terminan, acá dice como que tiempo prudencial es unas 24 horas, dejarlo ahí y volver al día siguiente. Yo sí les recomiendo como que cuando lo terminen, darse un momento como de separarse un poco del tema para que cuando ustedes lo lean, sean más conscientes de lo que están leyendo y lo lean todo seguido y se den cuenta si hay algún error, si no les gustó alguna palabra, si se dieron cuenta que están repitiendo mucho algunas palabras, que suele pasar cuando uno va redactando, más si va redactando por partes, ver si al tener estas partes así separadas tiene sentido ya cuando lo leen todo de un solo. Como recomendación, yo les digo como que tengan varias copias del mismo archivo, que tengan como trabajo final, trabajo, y tienen otro que se llama trabajo final uno, que ya viene con correcciones, ya viene con observaciones, ya puede ser que es un trabajo en grupo, entonces le pueden decir a otro compañero como, hey, puede leer esto para ver si está bien y ir viendo la evolución que ustedes tuvieron desde el primer borrador que hicieron, ya el trabajo final, ya revisado por el profesor, que ya tiene correcciones y ya tiene así como las recomendaciones y todo, y que ustedes vean cómo evolucionó su escritura, su manera de redactar, porque esto les va a ir ayudando. Como les decía al inicio, la redacción se va haciendo mejor conforme ustedes practiquen más. Y si ustedes van viendo cómo evolucionó de uno a otro, se les va a hacer más sencillo, se van a dar cuenta que, que tienen como cierta debilidad a utilizar un conector en específico, que se dan cuenta que están usando mucho la palabra sin embargo o además. Entonces eso les va a ayudar a que ustedes sean conscientes, a que tienen que utilizar otras palabras, a que se les sea más sencillo escribir. Y ahora seguiría un ejercicio de un pequeño párrafo. Pero usted sí lo tiene. Está muteado. Vos decís a ver. El del Ah, el de tigre. los tigres, sí, sí. Ajá. Este, bueno, el archivo, lo que tengo es el archivo completo. Ah, no, es que es mejor solo el párrafo. El párrafo, yo lo tengo. Ok, ok. Sí, ese lo tenían ustedes porque yo lo que tengo es el texto completo. Y es que lo cortamos para que sea más fácil. Porque este sí tiene muchas cosas. Justamente este que escogimos fue como por esto. A ver, sale que está cargando. Ya. Ok, lo que necesito que hagan es que lean este párrafito, me digan cuál creen ustedes que es la idea principal, qué es lo principal, cuál es el tema principal, qué entendieron al leerlo y datos que ustedes noten, como que digan, se repite mucho algo, qué sienten al leerlo, si es algo formal o es algo informal. Todos esos datos que ustedes digan, ay, esto se siente raro, cualquier cosa, eso es lo que necesitamos que nos digan, ya puede ser por el chat o que abran el micrófono.
Ok, Marianela dice al oro. Ya no me sale. También pueden usar el micrófono, levantan la manita y les damos la palabra. Y mi Sofía dice que es súper informal. Ok. ¿Cuál creen ustedes que es el tema principal también? ¿De qué trata ese párrafo? Aquí ya Marianela lo voy a mandar. Dice, es un texto informal, pues usa extranjerismos como la palabra gore. Ok. Mi Sofía dice, supongo que se refiere a que es el tema principal que de un tigre mión. Ok, Daniel dice, trata de una problemática dentro de una ciudad con, por así decirlo, una plaga de tigres. Ok. Y díganme una cosa, ¿ustedes creen que el usar el tigre es algo literal o está haciendo metafóricamente para, para hacer algo más? Maranela dice, creo que los tigres no es literal, creo que son mapaches. Bueno, yo tengo una explicación por decir respecto de este texto. En este párrafo forma parte de un texto más grande en el que lo que se trata es la problemática de animales silvestres en el campus de la universidad, ¿no? En la universidad no hay tigres y en ningún campus universitario de este país, para tranquilidad de todo el mundo. Eh, Sino que lo que se ha hecho es sencillamente cambiar el animalito. Entonces, en donde el autor ponía o los gatos o los mapaches o el animal que fuera, aquí le pusimos tigres, ¿verdad? Pero es eso. No Sí, digo más. ajá, es más, bueno, es que sí, Marianela parece que tiene el contexto de la historia de fondo. Nicole, Buenos días. buenos días. Yo, a mi parecer, o por lo que yo he leído, siento que eso es como una forma metafórica de hablar de algunos animales, como lo dijo el profe también, que, que hay en vez en algunos campus de la universidad o en algunos sitios, ya sean públicos, como por ejemplo escuelas o colegios o cualquier otro, existen animales durante todo el territorio que que por ejemplo intentan invadir el espacio. Y también es informal porque a veces se utilizan palabras como esa gore que o sea, nunca la he escuchado, pero yo siento que es como que no es propia, como que no es del propio país y como que intenta como que expresarnos de una forma más bien como familiar o como familiarizarnos con el tema de manera informal. No sé si me explico. Digamos, usted dice como al utilizar este vocabulario lo hace más familiar o más Sí, comprensible. Ok. exacto, más comprensible. Ok. Sí, la cuestión aquí es que, digamos, gore es un tipo de género de cine, es un género de terror que sí es muy sangriento y es como sí es como muy explícito en ese sentido de, con la sangre y como con, con órganos y todo esto. Entonces sí es como
es un anglicismo, es una palabra que viene del inglés, pero sí no tiene como una traducción inmediata en el español. Jackson, Yo pienso que gore es como que, por ejemplo, películas de acción no entran en ese sentido porque hay veces que presentan sangre, pero no presentan exactamente la herida en sí. Más que todo, gore significa cuando usted ve una película como la de, como de ese tipo que presentan el cuerpo ya destrozado y todo. sí, Hay una es serie que más esto tiene, explícita. Ujú. tiene eso. Veo una película que se llama Inhumano, que trata de un hombre lobo, pero presenta cómo le arranca las extremidades a las personas. Sí, es como, sí, es un género de cine o arte que es un poco más visceral, más, sí, da mucha imagen visual de qué es lo que está pasando. Por eso es que lo usa en este caso, porque quiere dar a entender que, o sea, que las escenas que quedan por el animalito que entró son muy desastrosas. Que, el contexto general de esto es que, como les dijo el profe Gustavo, esto es un texto más amplio, solo que específicamente elegimos este párrafo porque aquí es donde se encuentra el objetivo de todo ese texto. Jackson, ¿o era la manita No es que pasada? ya había dejado levantado la mano. Ah, ok. Em, Díganme una cosa, cuando ustedes leen este fragmento, sienten que perfectamente podría ser que están escuchando una conversación y ustedes pasaron y escucharon ese pedazo. O sea, se siente como si fuera una conversación que uno pasa así nada más y escuchó que alguien dijo eso y como que lo dejaron ahí. Dice Daniel, se podría decir que se utilizó esa sustitución para destacar la problemática. Sí, es como un recurso que se utiliza para hacerlo como más dramático, para que entiendan, como para que se sienta así más impactante. Pero digan, esto que les acabo de preguntar, ¿sienten que perfectamente esto podría ser algo que están escuchando que alguien dijo? ¿Sí? Sí, se siente como si fuera parte de una conversación. ¿Y por qué creen ustedes que se siente como si fuera una conversación, no tanto como un texto formal? ¿Qué notan? Hay palabras que lo delatan. Hay palabras que lo delatan, como Por cuál. ejemplo, el se usa cuando uno habla con una persona, porque cuando uno habla con texto, en un texto, cuando se está redactando un texto, se ponen como otras palabras. En cambio, por ejemplo, es al principio que es el es como si, es como si estuviera hablándole a otra persona, como si estuviera haciendo una conversación o como si estuviera exponiendo, pero de forma familiar, de forma cálida. Entonces, siento que que por ese principio también como que se hace muy familiar, porque Porque está en cuando es primera un texto, persona. porque cuando es un texto, o sea, cuando se está haciendo un texto, ese texto como se usa de manera formal, y la manera formal a veces se utiliza para conocimiento, se ha conocido, se conoce, pero más ese he conocido es como si estuviera hablando con otra persona, como si estuviera exponiéndole a otra persona el tema. Súper bien. Entonces, lo que acá nos está diciendo Nicole es justamente uno de los factores que habíamos visto la semana pasada, que tenemos que expresarnos cuando vamos a hacer un texto académico en tercera persona, porque si no, justamente esto que nos está diciendo Nicole, da como esa sensación como de mucha confianza, mucha cercanía. Dígame una cosa, ¿qué notan? ¿Qué palabra o
qué cosas se está repitiendo constantemente en el texto. Y es algo que hacemos mucho cuando hablamos, porque si lo notan, está como repitiendo y repitiendo el mismo tema y llega el momento en el que como que se le olvida cuál era el objetivo principal del, de lo que quería llegar. Dice Daniel, sí, se siente como una conversación tanto por la primera persona y las palabras que utiliza que son más propias de un texto informal. Súper bien. Pero, ¿qué notan? Es una cosita así chiquitita, pero se repite mucho y ayuda a como seguir fácilmente con las ideas sin sentir que tiene que parar. Oigan, si ustedes no leen en voz alta, ¿tienen esos descansos necesarios para seguir leyendo o sienten que lo llevan como en carrera? Le faltan comas y utiliza demasiadas comillas. Les faltan comas y Ana María ya dijo lo que les iba a enseñar. Son las I. Noten cuántas I usa. Y la ausencia que tiene de comas también, eso hace que al leer sea un poco más sea difícil entender completamente qué es lo que está diciendo. También la O la usa un montón. Creo que ahí ya está otra vez. Úsala ahí como un conector de ideas para seguir y seguir hablando sin necesidad de usar una coma. Perfectamente se pueden cambiar por una coma. Lo que queremos que vean aquí es que esto es un texto que perfectamente podría pasar por algo oral, por algo que escucharon, porque no está separando, no está haciendo esa diferenciación entre lo oral y lo escrito, que es muy importante que ustedes empiecen a hacer. Es muy común que en las primeras redacciones que uno haga tienda a imitar la manera en la que ustedes hablan, usar el lenguaje que es más cotidiano. Y ya cuando tengan que hacer como una redacción académica o más una investigación, tienen que hacer como ese cambio, hacer esa diferenciación, que no puedo escribir tal y como hablo, porque se va a notar. Ustedes notaron esto, se siente muy informal, se siente como que va muy en carrera, como que repite mucho una idea, no se siente que tenga una congruencia. Igual esto es solo un fragmento, entonces cuesta mucho como centrar la idea, pero como les decíamos, cada párrafo tiene que tener como su idea principal y en este cuesta mucho identificar cuál es la idea principal, que incluso es esta. Se cambia de color. Es hacer este llamado para que se dimensione y que se intervenga en una situación, en este caso eran de mapaches, que se, como que se busque alguna solución a ese problema. Ese era el objetivo principal de este párrafo. Y termina hablando de otras cosas, como para darle importancia, pero al hacerlo de esa manera hace que se pierda el sentido, la lógica que quería dar. Entonces, es para que tengan como esa conciencia de escribir y escribir utilizando el vocabulario adecuado, de una manera formal, de ser conscientes que no puedo escribir tal y como yo hablo, como me expreso, con las mismas palabras. Tener en cuenta el contexto, decir, ok, esto que yo estoy escribiendo, por más que sea un correo, tengo que ser consciente que es un correo que va para un profesor o un administrativo. Como tener esa conciencia de a quién le estoy escribiendo, para qué es y en qué contexto está haciendo, porque no es lo mismo escribir un mensaje de WhatsApp a un amigo que escribirlo en el grupo que hicieron para un trabajo que tienen con algún profe para algún curso, como tener esa diferenciación de, ok, aquí puedo permitirme ser informal, aquí tengo que ser formal y seguir ciertos como lineamientos para expresar lo que quiero decir, no puedo utilizar palabras muy coloquiales
tampoco puedo excederme de tecnicismos por el contexto en el que estoy, o tengo que usar tecnicismos, tener como esta conciencia de a quién y en qué contexto le estoy escribiendo. Nicole. Quiero dar mi punto de vista. Bueno, muchas veces uno en el proceso del cole o algo así, a veces le tocó hacer correos más en un colegio que es técnico profesional, cuando incluso intentaban hacer, cuando para mandar a hacer lo de las pasantías y las prácticas, al usted intentar mandar un correo a una empresa o algo así, hay veces que uno utilizaba como expresiones muy familiares, a veces para escribir el correo y a veces uno no daba cuenta que se equivocaba. Entonces, eso es lo que, o cuando uno va a escribir un correo a alguna entidad o algo así, o que uno esté trabajando o en un trabajo, tenga que mandar un correo o para cosas de estudio, mandar un correo, a veces uno sin saberlo presenta de forma informal, de manera que usted a veces lo trata de una forma como familiar, sin usted conocer a la persona, cuando usted está cometiendo un error sin darse cuenta. Es como si uno a veces que si tiene que mandarle a una trabajadora, a un funcionario de la U o a un funcionario de su colegio o si usted necesita un trabajo o algo así, que tenga que mandar un correo muchas veces de forma o de manera informal, usted o usa caracteres de manera informal y usted a veces no se da cuenta, no sabe o, o, se, o se expresa en segunda persona con él o con ella. A veces hasta uno utiliza un voceo con esas personas como familiar sin darse cuenta o sin usted entender qué palabra puede poner para expresarse de manera formal con ellos. Sí, esto es justamente lo que tienen que empezar como a diferenciar. El contexto en el que ustedes están escribiendo, en el contexto en el que se van a comunicar con las otras personas, saber que con ciertas personas se tienen que comunicar de determinada manera, al escribir correos, más que todo es como en los correos que uno tiende a perder esa división, como que tengan ese cuidado al momento de comunicarse de manera escrita, ya sea que van a escribir un correo o que están redactando una investigación, un ensayo, cualquier cosa, tengan como ese cuidado. No sé si hay alguno que tenga una pregunta hasta el momento de lo que vimos en la presentación, si no seguiríamos con las otras diapositivas. Pueden poner la manita así de las reacciones para saber que todo bien. Ok, ahí veo que hay varios. Entonces, seguiríamos con las siguientes diapositivas, que esas ya están, que el profesor Gustavo se haría cargo. Muy bien, jóvenes. Vamos a ver. A lo largo de este curso hemos visto varias cosas, ¿verdad? Y tengo que contarles en el proceso, es decir, cuando uno lleva un proceso de redacción, pues las cosas que hemos visto no se desarrollan una detrás de otra, o no se desarrollan, digamos, como primero una y después otra, sino que todas estas etapas que hemos visto se traslapan, se hacen al mismo tiempo, ¿verdad? Y en ocasiones no. A ver, no existe una receta única para poder redactar. No existe una forma en la que Valeria o yo les podamos decir,
mire, con esta recetica ya se solucionan todos sus problemas de redacción. Eso no existe, ¿verdad? Lo que sí existe son un conjunto de características generales, amplias, que yo puedo eh, tal vez empezar a visualizar en un texto. Aquí hay unas cuantas que nos parecen las más importantes. Por ejemplo, una buena redacción tiene que tener claridad, ¿verdad? Es decir, que se pueda entender sin dificultad y dice aquí ser claro y transparente. En el ejemplo que vimos hace un rato, no había claridad. ¿Por qué? Porque ya veremos un poco los asuntos de estructura más adelante, porque las frases eran demasiado extensas, porque lo decían ustedes hace un momento, bueno, porque parece que esto es como una conversación, eh, y la redacción no es una conversación, no es ni siquiera un diálogo. Diálogos hay en las novelas, en los cuentos, ¿verdad? Pero es porque un personaje, sí, el autor narra que hay una conversación. En un texto académico eso no existe. Ahora, yo sé que esto suena como en el aire. Usted me puede decir, profesor, pero vamos a ver, ¿cómo hago yo para saber si un texto se puede entender sin dificultad? Bueno, yo creo que hay una estructura de frase que veremos en unos minutos y que puede ayudar a esa claridad, ¿verdad? Lo veremos en un ratito. Esto aterrizará más adelante. También es bueno que la redacción sea concisa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que en un texto yo tengo que decir lo que necesito decir y nada más. Yo pongo el ejemplo de un estudiante que tiene que justificar una ausencia a una profesora. Supongamos que el, el estudiante de este ejemplo tiene que ir a una cita médica, supongamos al hospital, y que por ir a la cita no puede ir a la clase. Bueno, le redactamos una carta a la profesora explicándole un poco el caso, ¿verdad? Pero a la profesora no le hace falta saber qué es que mi abuelito padecía mucho de colitis y mi mamá padece mucho de colitis y por esa razón yo también padezco de colitis. Bueno, a la profesora lo que le preocupa saber es por qué no llegaste a clase, ¿verdad? ¿Por qué no llegaste a clase? Bueno, no se llegó a clase en este ejemplo porque había una cita médica tal día, a tal hora, en tal lugar, que necesitaba ir y que por esa razón se faltó a clase. Listo. Eso es concisión. ¿Eh? Eso es concisión. La concisión se incumple cuando yo leo un texto en el que el autor da 1000 vueltas sobre la misma idea y te explica lo mismo 20 veces pero con diferentes palabras. Ahí lo que no hay es concisión, ¿verdad? Entonces por eso les decía, estas son características generales que podemos ir viendo en diferentes textos, pero que no son una receta única. No te puedo decir si hay esto más esto y existe concisión. No, eso no podemos, ¿verdad? Tercer punto, la cohesión. ¿Cómo hago yo para que mis textos tengan cohesión? Profesor, ¿esto qué es? Bueno, la cohesión se define como la unión de las ideas, es decir, que las ideas todas tengan una relación entre sí. ¿Cómo lograr esto? Bueno, a veces lo hacemos sin que nos demos cuenta, ¿verdad? En el ejemplo anterior, el autor usaba mucho la I, ¿verdad? Lo señalaba Valeria hace unos minutos, ¿no? En amarillo, ¿dónde estaban todas las I? Bueno, la I funciona como un conector que me permite cohesionar el texto, me permite unir las ideas. Existen otros conectores que ustedes usan, por ejemplo, el además, el sin embargo, el no obstante,
por otra parte, etcétera. Recomendación, mire, en el aula virtual, que por cierto tengo aquí un monitor paralelo, entonces estoy viendo también el aula virtual. En el aula virtual, en la pestaña de cierre de curso, hay una pestaña, hay varias pestañas, ¿verdad? Hay varias pestañas que son de materiales complementarios. Por ahí, en alguna parte, porque no sé exactamente en qué lugar, pero por ahí en alguna parte hay una lista de conectores. Yo recomiendo que ustedes descarguen el material complementario que está en el aula virtual. En uno de sus archivos se va a encontrar una lista de conectores que pueden utilizar para más adelante. A veces pasa que yo utilizo mucho, bueno, esto me pasa a mí, ¿verdad? Yo lo uso montones. Yo utilizo mucho cuando escribo la expresión no obstante. Me encanta. Entonces, como yo ya sé que yo la uso a cada rato, yo lo que tengo entonces es una listita de sinónimos para decir, ah, bueno, espérate, estoy usando mucho el no obstante en este texto. Bueno, hay que cambiarlo por otra cosa, ¿verdad? Esa es la cuestión. Luego, es bueno que los textos nuestros sean coherentes. No nos quedemos tanto con la palabra, quedémonos un poco con la característica. ¿Qué cosa es la coherencia? Bueno, la coherencia implica que el texto debe tener sentido, según lo que se está desarrollando y de los objetivos que se buscan lograr. Un ejemplo, si mi texto, si mi trabajo implica explicar las características que tienen los limones dulces, estoy inventando, yo no puedo empezar hablando de los diferentes tipos de zapatos que existen en una zapatería. ¿Por qué? Bueno, porque una cosa son los limones dulces y sus características y sus propiedades, y otra cosa son los zapatos. A veces pasa en la práctica. A veces uno empieza un trabajo sobre un tema y empieza hablando de un asunto que posiblemente no tenga interés o no sea el adecuado para el tema, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hago yo para saber cuál es lo adecuado, lo correcto para mi tema? Bueno, el mismo tema te lo puede plantear, ¿verdad? El mismo tema te lo puede plantear. ¿Cuáles son los asuntos que tengo que tratar en mi trabajo? A veces un profesor te lo dice, ¿verdad? A veces los profes te lo dicen. Mire, eh, su trabajo tiene que tener esta estructura, tiene que tener estas partes. Debe tener una introducción que diga esto, un desarrollo que trate sobre este asunto. De la conclusión casi nunca decimos mucho porque la conclusión es más específica, pero eh, ya con eso te están dando la línea que tenés que seguir para que sea coherente el texto. Pues claro, por ahí va la cosa. Corrección. Mire, hay un secreto. La corrección es el uso correcto del idioma. Sin embargo, yo no puedo memorizarlo todo. Yo no puedo memorizar cuando una palabra lleva H, cuando no, porque a veces eso cambia el significado. No puedo memorizar que una palabra con tilde tiene un significado, sin tilde tiene otro significado. No puedo memorizar absolutamente todo, porque la cabeza mía no da para tanto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, el secreto para la corrección es al momento en el que exista duda, o a veces, si yo quiero tener seguridad de que lo que yo estoy escribiendo lo estoy escribiendo bien, entonces agarro el diccionario
Eh, Profesora Valeria, por favor, búsqueme el enlace del diccionario de la academia para mandarlo al chat, por favor. Bueno, ahí está. Ahí está, muchas gracias. El caso, Valeria les acaba de mandar un enlace al diccionario de la lengua española. Yo recomiendo que en caso de dudas o en caso de que usted quiera saber si X palabras le estoy escribiendo bien, vaya usted al diccionario. Recomendación, yo recomiendo el diccionario digital o la aplicación del diccionario. En estos casos yo recomiendo la aplicación o el diccionario digital. ¿Por qué? Porque se consultan más rápidamente. ¿Verdad? Porque usted nada más mete la palabra para ver si se escribe bien. Por ejemplo, lo busca inmediatamente y ya te lo tira. ¿Verdad? Ya te tira cuál es la correcta. Para otras circunstancias que no son estas, yo recomiendo el diccionario de papel, ¿verdad? Pero son son otras tareas, ¿verdad? Otras finalidades. Entonces, para la corrección, diccionario, hay que perderle la pereza al diccionario. A veces uno dice, ay, pero qué aburrido ir al diccionario. No, más bien vaya al diccionario, ¿verdad? Y al diccionario digital. Usted le da clic y ya le sale. No tiene que pasar páginas. Y otra cosa es la propiedad. Por ejemplo, cada carrera tiene sus diferentes tecnicismos. Ya los irán conociendo conforme vayan haciendo ustedes los cursos de sus carreras. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de economía. En economía, generalmente se habla, yo escucho a los colegas de economía hablar de macroeconomía, microeconomía. Eh, hay hay otra palabra ahí en la que combinan dos términos, etcétera, ¿no? Esas palabras son propias de la carrera y por lo tanto, conforme vaya pasando el tiempo, conforme vayan llevando ustedes los cursos, se van a ir acostumbrando a utilizarlas, ¿verdad? No les pongo más ejemplos porque todas las carreras son distintas. Pero, por ejemplo, Valeria y yo tenemos que hablar de diferentes tipos de narradores que tienen lo suyo cada cual, ¿verdad? Y que en el momento, por ejemplo, de hacer un trabajo, un análisis o lo que sea, tenemos que utilizar. Esa es la propiedad, ¿verdad? Lo mismo pasa con un autor. Que en la universidad, para hablar de un autor que yo estoy leyendo, que estoy citando en un trabajo, se utilizan los apellidos, no los nombres. Yo no puedo decir, Rodrigo dice tal, porque lo que me van a decir es, bueno, ¿cuál Rodrigo? ¿Verdad? Ahora, si yo le digo, Rojas dice, bueno, ¿cuál Rojas? Yo puedo decir, bueno, existen muchos Rojas en el mundo, es cierto, pero en mi lista de referencia solo hay un Rojas, ¿verdad? Y ahí sí es cierto que no hay manera de perderse. Esas son algunas de las características. Con la práctica las van a ir identificando. Breve anécdota. Una de las profesoras que me recibió a mí cuando ingresé a la universidad, cuando estaba con ustedes en primer año, una profesora de las que nos recibió le dijo al grupo una cosa que yo hice. Lo que dijo fue lo siguiente. Miren, conforme vayan entregando los trabajos de la universidad, vayan guardándolos. Guarden todos los trabajos que vayan haciendo en la universidad. Y cuando estén en cuarto año, los leen, los revisan. No nos dijo nada más, ¿verdad? Lo dejó hasta ahí. Yo hice la tarea, ¿verdad? Yo empecé a guardar los trabajillos. Bueno, cuando eso todo era todavía en papel. Entonces los empecé a guardar ahí en un folder, iban llenándolo todo.
Y cuando estuve en cuarto año, revisé revisé ese folder, revisé esa carpeta y, y al principio me asusté porque me di cuenta de todo lo que había mejorado en redacción sin que yo me hubiera enterado. Todo lo que había mejorado. Yo cuando estaba en cuarto año vi los trabajos que entregué en primero y yo dije, híjole, no es posible que yo haya escrito así. Bueno, mis profesores tuvieron paciencia, ¿verdad? Y nos enseñaron en el proceso, ¿verdad? A mejorar la escritura. Pero bueno, esa es parte de la formación profesional que recibís en el proceso. Ahora, en cuanto a la redacción, ¿se acuerdan que yo les había dicho? Bueno, hay una cosa que se llama claridad, que ya veremos dentro de un rato. Bueno, el secreto para la claridad es este. Si yo quiero que mis trabajos sean lo más claros posible, yo necesito una estructura sencilla en mi texto. Y es la estructura de sujeto, verbo, complemento. Ya veremos un poco esto, porque tal vez lo recuerden, tal vez lo hayan visto. Eh, Vamos a repasarlo nada más en lo necesario. Una frase con esta estructura es útil, es clara, se entiende a la primera que se lee. Este es el secreto que a mí me costó meses de lectura encontrar. Cuando yo leía a uno de mis profesores, yo decía, por cierto se llama Gabriel, Valeria lo conoce, cuando yo leía a uno de mis profesores, yo decía, qué impresionante, ¿cómo es posible que el texto esté tan claro? Yo decía, yo quiero redactar así cuando sea grande. Bueno, resulta ser que de tanto leer a ese profesor, fui encontrando como el secreto, ¿verdad? Y el secreto un poco era que todas las frases tenían esta característica, un sujeto, un verbo, unos complementos. Aquí les quiero preguntar algo. Jóvenes, veamos la primera columna. Esta oración de la primera columna. Empecemos por cuál es el verbo, cuál es la acción. ¿Alguno de ustedes me puede decir con absoluta libertad, puede abrir el micrófono, puede levantar la mano, lo que quiera? ¿Me puede decir cuál es el verbo en esta oración? ¿Cuál es la acción? Daniel ya lo manda, derribó. Muy bien. Derribar. Exactamente, Nicole. Como el verbo es derribar, aquí hay un sujeto. Alguien hace algo, ¿no? David derriba a alguien. El sujeto, que ya usted sabe que es David, hace no. El sujeto está en el principio. Sujeto, verbo, complementos. Alguien hace algo. David derriba a Goliat. Muy bien. El orden lógico es este. Secreto de redacción. La gente, cuando lee un texto, se fija más en lo que está al principio. Entonces, yo en lo que me voy a fijar primero es en el sujeto y el verbo. Por eso esta oración es clara, ¿verdad? Claro, los complementos, ¿cuáles son? Los complementos es todo lo que no sea sujeto y verbo, ¿verdad? Ahora bien, orden alterado. El ejemplo muy simple porque es una sola oración, pero ya ven ustedes que en la segunda columna, aquí, se ha cambiado el orden, ¿verdad? El sujeto es el mismo, el verbo es el mismo, los complementos son idénticos. ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado es el orden de las cosas. Y fíjense ustedes en un detalle interesante. Cuando se cambia el orden, aparece la puntuación.
Ay, profesor, mire qué cosa. Orden lógico. David derribó a Goliat hábilmente con una piedra. Pues ahí no hay puntuación ninguna. Orden alterado. Con una piedra, coma. Ah, mira, las comas empiezan a aparecer no solo cuando los usos, no solo en los usos que ustedes ya conocen y han estudiado. La puntuación también empieza a aparecer cuando se altera el orden lógico de una oración. ¿Ve? Ese es un secreto de redacción que nadie te cuenta. Solo nosotros. Solo nosotros. Con una piedra, David derribó a Goliat hábilmente. El orden está alterado. Vayamos ahora a un brevísimo ejemplo. Jóvenes, léanse ustedes este párrafo en cuestión de unos cuantos minutos y después yo lo que les voy a preguntar es lo que ve en pantalla. ¿Cuál es la oración principal? ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuál es el sujeto de esa oración? Y después, bueno, ¿qué pasó con la oración principal? Vamos a dar unos cuantos minutos para que usted lo lea y después comentamos en un rato. Vamos a ver, jóvenes, ¿qué opinan ustedes de este texto? ¿Cuál pudo ser la idea principal de este párrafo? Joxan, Dice que la narración más pura que conoce, dice que une la perfección más singular de todo eso, ¿sí? de donde se va metiendo la aventura marinera, lo cual dice que se llama la isla del tesoro. El sujeto de la oración es lo que él, de la narración que él más puede haber conocido, y lo que pasó con la oración principal fue que la fue explicando con base a lo que iba ocurriendo en el texto. Ok, ok, muy bien. Nicole, Yo siento que eso está perturbado porque o sea, el sujeto o lo que va al principio, más bien está al final. Digamos, la isla del tesoro es como el sujeto y eso más bien está al final de la oración. Y otra cosa es que la idea principal es como que el conocimiento o lo que se conoce sobre la isla del tesoro. Eso es el eje central o la idea central del texto, que es que conocimiento sobre el libro La isla del tesoro. Pero he visto y estoy notando también que más bien la primera frase que está al principio es como que va con, consecuente o siguiendo o que va después del sujeto, que el sujeto está en la parte del final, que es lo de la isla del tesoro. No sé si me estoy explicando o si me estoy confundiendo, no sé si me entienden. yo le entiendo, ya veremos dentro de un ratito qué es
¿Qué es lo que ha pasado? Yo por ahora lo que le puedo decir es que va sobre la pista, va sobre la pista correcta. Va bien encaminada, eso sí. Brandy Núñez. Hola, sí, respondiendo a la primera pregunta de cuál es el sujeto es la isla del tesoro. Y lo que pasó con la oración principal es que está dividida completamente eh, por el contexto del párrafo. Entonces, bueno, eso lo vi en los materiales que están en el curso, de que muchas veces eso complica que el lector entienda qué es lo que se quiere decir por estar separada el sujeto de lo que sería la oración principal. Entonces, lo más ideal es que eso que está al final se ponga al primero porque siempre como que debe ser el objetivo que sea lo más comprensible para el lector. Ok, vamos a ver entonces. Tienen ustedes razón. Mire, resulta ser que cuando uno empieza a leer este párrafo, uno lo primero que tiene es una frase, la narración más pura que conozco. Bueno, después puedo decir, bueno, pero ¿cuál es la narración más pura que este señor conoce, verdad? Entonces, la respuesta de cuál es la narración más pura que conoce está al puro final. Esto quiere decir, jóvenes, que este párrafo tiene un problema de claridad. Ojo, ¿qué ha pasado? Sí, que se ha separado lo que tiene que estar junto. Eh, Aquí la idea principal está separada. En medio se ha puesto toda una explicación que si podemos ordenar con mayor claridad, tendríamos que decir lo siguiente. Este párrafo tiene que decir, la narración más pura que conozco es la isla del tesoro. Yo pondría un punto y seguido y después explicaría por qué, que eso es lo que está aquí en medio, porque reúne con perfección singular, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, con esto yo no les estoy diciendo que Fernando Savater no sepa escribir, ¿verdad? Fernando Savater es un filósofo español que a mí me parece de los más brillantes, que como tiene tanta experiencia en la escritura, pues ya él hace ciertas cosas sin que se pierda, ¿verdad? Entonces, él puede redactar, por ejemplo, un párrafo como este, eh, porque tiene claridad de qué es lo que él quiere decir. Cuando estamos empezando en redacción, yo presento este caso para que ustedes vean qué es lo que por ahora hay que evitar, porque como yo no tengo la experiencia de Fernando Sabater cuando escribe, entonces mejor hago las cosas con un poquitico más de orden y acuérdense de la estructura que vimos hace un rato y pongo primero el sujeto, después el verbo y después el complemento. La narración más pura que conozco es la isla del tesoro. Puesto así, no hay forma de enredarse. ¿Eh? Puesto así, no hay forma de enredarse. La narración más pura que conozco es esta. Listo, ya con eso no hay forma de perderse. Claro, les presentamos este ejemplo para que ustedes vean lo que se puede hacer en un texto, pero no es que está mal, es que mejor hacerlo ya cuando uno domina, cuando uno ya domina eh, la estructura. Y lo que pasó en este caso es que, bueno, aquí ha pasado algo un poco más extremo, ¿verdad? Lo mismo, mire, le vamos a dar unos cuantos momentos para que usted lea este párrafo. No lo vamos a explicar con todo detalle porque sería demasiado extenso, ¿no? Pero intente determinar cuáles son, cuáles son las características, qué pasó en este caso, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió aquí?
y si esto se puede entender a la primera lectura que hacemos. Pues, unos cuantos segundos para que usted lo lea. Bueno, no hace falta leerlo todo con absoluto detenimiento para ver varias cosas, ¿verdad? Jóvenes, ¿pudieron entender algo de lo que leyeron de este párrafo? Usted me puede decir, profesor, mire, yo creo que es difícil de entender. O me puede decir, profesor, la verdad es que yo entendí algo y lo vemos y conversamos sobre ello. ¿Cómo vieron este parrafito de aquí? Empecemos por si se entiende fácilmente. ¿Se puede entender fácilmente este párrafo, jóvenes? Creo que el silencio dice mucho, ¿verdad? Creo que el silencio dice mucho y por algo, sí, por algo mandan una respuesta al chat. Dice, yo pienso que no. Yo creo lo mismo. Fácil de entender, no mucho, ¿verdad? Dice Daniel, yo siento que por su forma de redactar hace que sea difícil, porque en cierta forma ahoga la idea principal. Ajá. Yo creo efectivamente que este párrafo, a la primera lectura, uno puede decir, a ver, aquí hay un poquillo de enredo, ¿verdad? Ahora, lo mismo, yo no puedo decir que Camilo José Cela no sabe escribir, porque es uno de los mejores escritores españoles contemporáneos, pero ¿qué ha pasado aquí? Bueno, aquí lo que ha pasado es que esto se llama subordinar, se han encajado unas ideas dentro de otras. Y entonces hay un conjunto de ideas que yo tengo que empezar a separar para ver cuál es la cosa que me quisieron decir. Empecemos por la forma. Si yo le hago un escaneo a este párrafo, me doy cuenta de una cosa. Puntos y seguidos no tiene. Ninguno. Cuando el párrafo es extenso, es recomendable que existan puntos. ¿Ok? Que existan puntos. ¿Para qué? Para saber hasta dónde llega una idea y hasta dónde y dónde empieza la idea siguiente. Dice el principio, la más desnuda y frágil huella del hombre. Cualquier lector pregunta, ¿cuál es? La huella del hombre, ¿cuál es? Y bueno, sigo leyendo para ver en dónde está. Y lo que me encuentro es que me esconden. ¿Cuál es esa huella?
¿verdad? ¿Cuál es esa huella? Fíjense ustedes que existen muchas comas, porque aquí hay una coma, aquí hay otra coma, aquí hay otra coma, aquí hay dos, aquí hay otra, aquí hay un punto y coma, en fin, ¿verdad? Esto hace que, que pase, y esto hace que lo que dice Daniel sea correcto. Aquí es difícil entender cuál es la idea principal. Por eso es un ejemplo de lo que al principio no conviene que hagamos. Y ni siquiera cuando tenemos cierta experiencia, porque le confieso algo, a mí no me gusta redactar así. A mí me gusta un poco más la sencillez y claridad de la que hemos estado conversando, y por eso es que las ideas que yo, cuando escribo, las ideas que explico, procuro que tengan la estructura de un sujeto, un verbo, un complemento y después un punto y seguido. Luego la explico, ¿verdad? Yo puedo decir, por ejemplo, Costa Rica necesita mejorar en este aspecto. Punto. Y después explico el por qué. ¿Ve? En la universidad te van a decir, bueno, sí, esa idea está muy bien. La primera idea que les dije, Costa Rica necesita mejorar en esto. Ahora, lo que me van a preguntar mis profesores es, bueno, ¿esta idea de dónde sale? ¿Cómo le explica? ¿Verdad? Explíqueme por qué cree usted eso. ¿Por qué opina eso? Bueno, esa opinión viene después. Esa explicación viene después. ¿Verdad? No la opinión, la explicación. Esa explicación viene después. Por eso, jóvenes, el curso plantea desde inicio a fin que existe un proceso general, un proceso que es bueno llevar a cabo, pero que no se puede llevar a cabo de forma lineal. Muchas veces uno se devuelve. Por ejemplo, aquí en el aula virtual del curso, presentación de la semana 3, les tenemos esta imagen, ¿verdad? Cuando hacemos un documento escrito, el proceso lo podemos simplificar, lo podemos esquematizar de esta manera. Yo primero busco fuentes, las leo, las reviso, las selecciono, me quedo con lo que he seleccionado, organizo la información, redacto el documento, lo reviso y lo vuelvo a revisar. Es la lectura final. Pero este proceso, jóvenes, se traslapa. Es decir, yo puedo estar, por ejemplo, en la redacción del escrito y de repente necesito releer una fuente. Necesito releer un artículo. O de repente el profesor me dice, mira, vos ya revisaste este artículo que, para tu trabajo. Y a veces uno dice, uy, profesor, no, eso no lo he revisado. Por recomendación del profesor, voy entonces y lo reviso. Entonces, mientras estoy en la redacción, tengo que empezar otra vez una prelectura de fuentes a ver si ese artículo me sirve. ¿Ven? Entonces, el proceso, por eso el curso también está un poco diseñado así. Por eso este curso empieza con las fuentes y con la lectura. Si yo no tengo herramientas para esas dos partes, me va a costar más. Yo no digo que no se pueda, sí se puede, pero es más difícil. Me va a costar más la redacción de un texto y me va a costar más el proceso siguiente. ¿Ven? Entonces, jóvenes, esperamos por supuesto que este curso les haya sido provechoso, haya sido útil. Ya les comentaba, si usted no ha hecho la revisión que el sistema ha asignado de la evaluación final que está aquí, este es el día para que la haga.
¿verdad? Y es bueno que haga también la autoevaluación. Y si por alguna razón, alguna circunstancia, usted no alcanzó a hacer este proceso de evaluación final, tengo que decirle, bueno, no se preocupe, no pasa nada. Lo importante del curso es la formación, ¿verdad? Son las herramientas que usted se haga, eh, y también las herramientas que la universidad te va a dar a lo largo del tiempo. Nicole tiene la mano levantada. Quiero hacerle una pregunta así en general. ¿Qué pasa si, o sea, yo vi los videos que están en la plataforma, pero me dicen, me marcan como si están pendientes? Eh, Usted en el último, al puro final del video, le dio enviar a las respuestas. Ah, no. Puede ser eso, porque es posible que sí, usted va haciendo las preguntas, ¿verdad? Y el sistema le va diciendo que sí, usted va avanzando, pero es posible que sea eso, que siempre al final hay una última pregunta, o una última cosa que haya que resolver, Ujú, ¿verdad? Puede ser eso. gracias. Bien, pasemos a la asistencia. La asistencia de hoy, antes de ver preguntas, la asistencia está habilitada y la contraseña para la asistencia de hoy es la palabra textos. Así, sin mayúscula, ni ningún adorno de ningún tipo. La palabra textos. Enviando la asistencia, jóvenes, pues tenemos concluida la sesión de hoy. Entonces, si no hay preguntas, no hay dudas, todo está claro, el proceso ya está claro, nos encontramos próximamente. Yo le voy a mandar un correo a todo el mundo. Sí, respecto de la evaluación, para que la hagan pronto. Ahora sí, Alondra, cuéntenos. Es que ayer yo traté de enviar la evaluación, pero creo que me había dicho que ya había cerrado el sistema. Realmente he estado, bueno, donde estoy viviendo no hay buen internet y he estado sin señal. Pero ayer, por la noche volvió un poquito y estuvo un poquito mejor, entré y ya no había tiempo. Fue que la abrieron de nuevo. No, no se abrió de nuevo porque para abrirlo de nuevo habría que borrar lo que ya está. Eh, entonces, y además el servidor del aula virtual trabaja digamos, con fecha y hora. Eh, entonces, se cierra a mediodía, cierra a mediodía. Lo que sí es fundamental es que pueda entonces agarrar todos los materiales del aula virtual y dejarlos, ¿verdad? Para su consulta. Pero sí, la última semana sí necesitábamos fecha límite para que pudiéramos hacer el proceso y puedan ustedes descargar el certificado a tiempo, ¿verdad? Entonces, eh, lamento decirle que no podemos hacer extensión. ¿Ok? Jóvenes, nos quedamos por si hay preguntas, o más dudas. Vamos a detener la grabación, ¿verdad? Y si no hay preguntas, nos encontramos después. Que estén muy bien.